como muchos de ustedes seguramente también lo serán. Y que la universidad tenga las puertas abiertas de alguna manera a través de las pantallas y que genere estos nexos y que siga el cuatrimestre adelante para que ustedes puedan seguir apostando a un futuro es fundamental. Y que nosotros tengamos la posibilidad de vincularnos con ustedes y tratar de aportar un granito de arena en esta situación en particular y además, bueno, seguir haciendo lo que nos gusta y lo que es nuestra vocación, que es la de dar clases también. Como les decía, soy licenciado en comunicación, trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, también lo hice en senadores, he trabajado también en algunas áreas que estén vinculadas a la prensa, algunos gremios, y realmente hoy, si tenemos que analizar cómo está la cuestión comunicacional, creo que estamos viviendo una situación irrepetible. A mí en lo personal jamás me tocó vivirla, creo que ustedes tampoco. Vemos cómo todos los medios de comunicación, las radios, los diarios, los canales de televisión, todos permanentemente están trabajando y enfocándose y generando noticias con respecto al coronavirus y a esta pandemia y a cómo vino a cambiarnos la vida y cómo cambió el mundo en absoluto a partir de su aparición. Ahora vamos a volver sobre esto y sobre cómo los medios en general tratan este tema, porque además es algo único, digo, el enfoque es único, digo, por lo general hay un abanico de noticias en las cuales nos enfocamos y podemos prestarle una mayor o menor atención de acuerdo también a nuestro perfil, a lo que nos gusta, pero hoy por hoy hablamos y escuchamos solo del coronavirus, solo de esta pandemia que como dijimos se expandió por todo el mundo, cómo nos cambió la vida, cómo genera temores, cómo nos genera miedos, también cómo nos genera esperanzas, cómo nos genera un sinfín de sentimientos. Ahora es algo esto sin precedente, pero ¿saben qué? Miren, si lo analizamos de la comunicación, podemos decir que estamos escuchando lo mismo en todos los medios y que estamos escuchando lo mismo en todas las radios, o que el recorte de la realidad es igual en todos lados y que por momentos hasta nos saturamos y no queremos saber más nada y tratamos de relajarnos o poner la cabeza en otro lado porque creemos que siempre escuchamos lo mismo o creemos que siempre tenemos el mismo tratamiento sobre esta noticia. Bueno, ¿saben qué? En algún momento de esta clase vamos a elegir algunos periódicos, vamos a elegir algunas tapas de diarios donde ustedes van a ver cómo no siempre, aparentemente, no ocurre esta sensación que tenemos que el tratamiento sobre esta noticia es igual. Y esto tiene que ver con el rol que juegan los medios, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la prensa, tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con el rol que de alguna manera juegan en las empresas de comunicación mediática. ¿Sí? Y los distintos enfoques que tienen y cómo atienden a su público y cómo generan en determinado momento miradas distintas ante una misma situación o ante una misma noticia o ante un mismo hecho. Esta materia fue creada con un fuerte sentido práctico. De hecho, yo soy el profesor que les va a dar las clases teóricas, ¿sí? Pero realmente, digo, en teoría los apuntes que tenemos son los justos y necesarios para darle un anclaje teórico a la materia y para que usted tenga una mirada desde lo académico sobre algunas cuestiones que después las van a llevar adelante en forma práctica, ¿sí? Pero es una materia que fue creada por una cuestión netamente de necesidad de formarnos y de poder, al recibirnos y al salir como profesionales, estar a la altura de las circunstancias y estar en condiciones de desenvolvernos con éxito en la profesión. Ya sea la profesión de licenciados en relaciones o licenciadas también en relaciones laborales, que ustedes dirán, ¿y esta materia me va a aportar algo? Bueno, ya verán que sí. O los que están estudiando licenciatura en publicidad o los que estudian comunicación social. Para los que estudian comunicación social, claramente es una salida laboral. De hecho, la comunicación institucional y la prensa es una actividad que desarrollamos quienes somos licenciados en comunicación institucional. Quienes estudian publicidad, concretamente esta materia también les va a ser de mucha utilidad porque el departamento de prensa y de comunicación está netamente vinculado al área de publicidad. Prensa y comunicación se vincula al área o al departamento o a la dirección de publicidad de una empresa. Entonces,
No puede haber un desarrollo comunicacional por un lado o una campaña publicitaria por otro. Esto va de la mano, ¿sí? Y la gente de relaciones laborales también. Ustedes imagínense en estos dos aspectos que Celeste le comentó de lo que es la prensa y la comunicación institucional, pero lo que es concretamente la comunicación institucional y a lo que refiere y cuáles son sus dos grandes áreas de trabajo, que es la comunicación interna y la comunicación externa, en relaciones laborales concretamente es de muchísima utilidad porque le vamos a brindar elementos para poder analizar las fortalezas y debilidades de una empresa o de una institución o de una organización en lo que respecta a cómo comunica hacia adentro, cómo comunica hacia sus empleados, cómo comunica hacia quienes componen la vida interna institucional de la misma, ¿sí? Y cómo esa comunicación interna genera sentir que estamos formando parte de un mismo barco, que estamos en un mismo barco, que tenemos puesta una camiseta. O en situaciones de conflicto, por ejemplo, ustedes imagínense que están, no sé, a cargo del área de recursos humanos de una empresa y se genera un conflicto gremial y por ese conflicto gremial en la dinámica tienen que en determinado momento poder comunicar por qué ocurrió el conflicto, qué medidas tomó la empresa con respecto a los trabajadores o las trabajadoras. Eso claramente es comunicación y lo van a tener que analizar. Y esa comunicación en crisis no va a ser fácil encararla y los elementos que le vamos a brindar en esta materia creo que les va a ser de utilidad, ¿sí? Así que bueno, digo, de alguna manera es eso. Y también, bueno, obviamente en la comunicación externa, ¿no? También les va a brindar elementos, pero ¿saben por qué? Porque, bueno, la gente de comunicación ya tiene elementos, tiene materias que están vinculadas, obviamente, y tiene una formación en lo que es el aspecto comunicacional. La gente de publicidad lo mismo, pero para los estudiantes para los estudiantes de relaciones laborales, esta es la primera materia donde ustedes por lo menos se van a asomar y van a tener algunos conceptos de lo que es la comunicación y lo que son los medios de comunicación. Y ese es el desafío también, no solo para agentes laborales, que tenemos nosotros como materia, sino también para las otras carreras. Miren, nosotros somos seres humanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Somos seres humanos? Bien. No le pregunten a mis hijos si cuadro directamente con todo, con esa descripción, porque seguramente van a venir y van a tener algunos conceptos sobre mi persona que no van a ser tan interesantemente bondadosos, ¿eh? Pero bueno, somos seres humanos, ¿sí? Y como tales tenemos actividades que están vinculadas a lo social y para estar vinculadas a lo social nos tenemos que comunicar y comunicamos. ¿Qué comunican nosotros? Comunican las palabras que decimos, comunican los gestos, comunican los silencios, comunica la ropa que tenemos, ¿sí? También cuando desarrollamos estos vínculos sociales, cuando desarrollamos esta comunicación, elegimos cómo comunicar. Digo, no es lo mismo comunicarnos en una situación de comunicación formal, en un diálogo, digamos, en una relación que tenga que ver con la formalidad del trabajo, por ejemplo, o cuando en una situación de examen, cuando están frente a un docente o a una docente y tienen que rendir examen, hay cierta formalidad, cierto cuidado, cierto manejo en el discurso que hace a la situación. Que cuando nos manejamos, por ejemplo, hacia dentro de la familia, comunicacionalmente, o cuando establecemos vínculos y charlamos o dialogamos con amigos o hermanos o lo que fuere. Digo, permanentemente elegimos cómo manejarnos, qué palabras utilizar, en qué momento utilizarlas, si tenemos o no que bajar la voz, levantar la voz, mirar fijo. Todo esto hace la comunicación, ¿sí? No solamente lo que hablamos, es todo, concretamente. El proceso de comunicación implica otras cuestiones que exceden exclusivamente la lengua. Tiene que ver con el lenguaje, por eso lo habla de lo gestual y demás. Ahora bien, si nosotros entonces decimos que adaptamos nuestro lenguaje, que si adaptamos cómo vamos a comunicarnos de acuerdo a determinadas situaciones, ustedes imagínense siendo una empresa, ¿sí? Una organización, una institución, si no lo tienen que hacer. Digo, claramente una institución tiene que hacer un esfuerzo muchísimo más grande para poder coordinar, poder planificar, poder comunicar y así existir en la mente de los públicos. Existir en la mente de los públicos es fundamental como empresa, como institución, como club de fútbol, como gremio, y para ello la prensa y la comunicación es fundamental.
Esto hay que coordinarlo, hay que planificarlo, hay que tomar en cuenta las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa, y lo vamos a llevar, todo esto lo vamos a ver, y después vamos a hablar de esto también en el trabajo práctico. Ahora, para lo que implica exclusivamente la prensa y las tareas de prensa de las que ya de alguna manera Celeste les habló, es fundamental para generar la comunicación externa y la actividad y la acción de prensa. Hay que tener una agenda de periodistas. Ustedes tienen que conocer quiénes son los periodistas, en qué medio trabajan, cuál es el perfil personal, si se dedican, si son especialistas en alguna sección en particular. Ustedes vieron que hay secciones en los medios de comunicación, deportiva, política, económica. Bueno, esto nosotros, para desarrollar las tareas de prensa, lo tenemos que conocer. También tenemos que estar atentos y ser capaces de percibir los microrelatos sociales, que son esos argumentos que están latentes, que se manifiestan en la sociedad, que son como lógicas de sentido común y que hacen que nuestros mensajes a veces tengan éxito, tengan éxito, prendan, logren el objetivo, o a veces que sean rechazados, que no sean decodificados, que no sean entendidos. Bueno, para eso es fundamental reconocer esos microrelatos sociales. Los microrelatos sociales están en las conversaciones cotidianas, estas lógicas de sentido común están en las conversaciones cotidianas, y también están presentes en los medios de comunicación, que son quienes recortan la realidad y construyen subjetivamente una mirada y un discurso sobre la realidad. Ustedes, miren, les puede gustar más Clarín, menos Clarín, más Página 12, menos Página 12, más C5N, más TN, más América 24, el que gusten, con el que se sienten cómodos. Ahora, lo que no pueden dejar de reconocer es que esos medios de comunicación, ese ejercicio del periodismo y de la prensa es absolutamente subjetivo. O sea, no tiene de objetividad nada. ¿Y no tiene objetividad por qué razón? Porque tiene una mirada ideológica, porque tiene una mirada política, porque tiene intereses económicos y porque son empresas, ganan dinero. Y como ganan dinero, concretamente, en esos intereses, muchas veces sus discursos están ordenados, armados, y sus argumentaciones, las presentaciones de las noticias, de los programas y todo, en función de esos intereses, en función de los auspiciantes, en función de la diversificación que tienen esos medios de comunicación. Hoy los medios son empresas gigantescas que no solo tienen desarrollo exclusivamente en lo mediático, digo, su desarrollo económico a veces se extiende, se puede extender al campo, a la industria o al comercio mismo, está totalmente ramificado, la bolsa de valores. Entonces, cuando un medio de comunicación habla, hay que estar atento de qué me dice y por qué me lo dice, y eso es fundamental que ustedes lo traten de poder percibir, de poder tener una mirada profunda. Y acá voy a esto, miren, ustedes como futuros profesionales, como futuros profesionales y como universitarios, tienen que leer los diarios, ver las noticias, tienen que estar formados también, no solamente en lo académico, en lo teórico, sino también tener una mirada de la realidad, tener una mirada de los medios de comunicación, conocer qué es lo que pasa. Digo, no se puede planificar el futuro de una empresa, un proyecto de vida propio, si no tenemos data de la realidad, si no podemos tener una mirada profunda de lo que ocurre. Y para eso tenemos que estar informados, tenemos que estar informadas. Por eso vean los noticieros, sonó grande eso, de gente grande. Vean los programas periodísticos, traten de estar atentos, lean, escuchen radio, infórmense, porque es fundamental. Digo, no hay ninguna decisión que se pueda tomar en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, digo, estoy hablando como empresas, o en un club, o en una entidad, o en una ONG, sin conocer qué es lo que pasa, casi me mato, qué es lo que pasa en el medio social que nos rodea. Y esa información la tenemos o por vínculo propio o está mediatizada. Y hay que tener una mirada crítica sobre justamente qué es lo que nos plantean los medios en ese sentido. Entonces, decíamos que recortan la realidad, que son subjetivos, que no son objetivos, ¿sí? Que están construyendo, que construyen un relato, una argumentación permanente, y esa mirada la trasladan. Y esa ventana a lo que nos asomamos nosotros al mundo y creemos que esa es la realidad que se nos presenta y que es la verdad, no siempre lo es. Siempre hay algo atrás, algo escondido, algo subterráneo, que nosotros tenemos que tratar de captar. Y ahí tiene que ver y juega el paradigma indicial, que es uno de los textos que vamos a ver la clase que viene.
El paradigma inicial es fantástico, está vinculado a los detectives, a Sherlock Holmes, de alguna manera, en cierta forma. Es un poco más profundo y el desarrollo de esto, pero digo, el paradigma inicial es, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver qué está subyacente, qué es ese datito que me está dando vuelta, que me hace ruido, que me llama la atención, que parece secundario en ese discurso, en lo que me está mostrando, pero que en realidad es central. Digo, a ver, si yo quiero desarrollar una noticia en un medio gráfico y esa noticia tiene una foto y en esa foto el personaje se muestra de determinada manera con un gesto, por ejemplo, iracundo, yo ya estoy diciéndolo con esa fotografía, yo ya tengo una intención, yo ya te estoy predisponiendo a vos de una determinada manera para que vos, cuando leas la noticia, cuando te informes, lo hagas, pero también lo hagas teniendo en cuenta no solamente en la información escrita, sino en la foto. Bueno, en esa construcción subjetiva, en ese datito secundario que nosotros como detective tenemos que percibir, juega el paradigma inicial y juega la subjetividad. Entonces dijimos que recortan la realidad, eligen qué mostrar, qué no mostrar, cuándo hacerlo, qué es lo importante. Los periodistas te dicen, esto es lo importante, para ellos es lo importante, para el medio donde trabajan es lo importante. Los periodistas, por lo general, el cuerpo de periodistas que trabaja para un medio de comunicación está en sintonía con la ideología, con lo que piensa el medio. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso forma lo que es la editorial del medio, es como el medio piensa. Y eso es un bloque, por lo general, bastante homogéneo del cuerpo de periodistas. Entonces decimos que eligen qué mostrar, qué ocultar, qué resaltar, ¿sí? Le dan a la noticia un enfoque determinado, aparece entonces la subjetividad, ¿sí? Está la construcción de la agenda, hay un resumen de noticias, esto es lo importante. No es lo mismo una noticia que ustedes ven en la tapa de un diario, que después es muy probable que como estuvo en tapa va a tener un tratamiento dentro del cuerpo del diario y seguramente como son empresas que tienen en sí no solamente medios gráficos sino también televisivos y radiales, tienen un pool de empresas, son multimedios concretamente, el enfoque que le den y lo que prioricen en la tapa de ese periódico seguramente después lo van a haber desarrollado en la radio y en la televisión. Y eso forma opinión y no es un detalle menor, ¿sí? Conocer esto es fundamental, tenemos que conocerlo para desarrollar una correcta estrategia de comunicación externa. Y la vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo práctico, que voy a hablar ahora del trabajo práctico, lo vamos a desarrollar en esta segunda video que vamos a subir, porque tengo como límite, me parece, para poder subir los videitos al grupo. Así que en un rato, y antes de avanzar sobre las tapas de los diarios, que se los quiero mostrar y que hagamos un análisis de ello, también les voy a contar en qué va a constar el trabajo práctico que vamos a desarrollar a lo largo de todo el cuatrimestre. Bueno, nos vemos un rato.